Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, grandes que son, grandes, grandes que son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, grandes que son, grandes, grandes que son. En ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, grandes que son, grandes, grandes que son las promesas que el Señor... Qué bendición verles esta mañana a ustedes, hermanos. El tema que se me ha asignado es entendiendo y utilizando personalidades fuertes. Primeramente quiero explicar la manera en cómo voy a abordar el tema. Primero vamos a definir qué es, para luego ver el antecedente bíblico y posteriormente actualizarlo en la vida de los obreros que hoy trabajamos en la viña del Señor. Oremos al Señor entonces y luego entramos al tema. Padre Dios que estás en los cielos, muchas gracias por la bendición de tenernos en este lugar para ser bendecidos por medio de tu palabra, con tu presencia. Ayúdanos siempre a hacer tu voluntad ante todas las cosas. En el nombre santo de Jesús. Amén. Según Pares E.J., define la personalidad como un patrón de pensamientos, sentimientos y comportamiento que persiste a lo largo del tiempo, de las situaciones y que distingue a las personas. Pensamiento psicológico. Para Charles G. Morris, la personalidad se refiere a aquellos aspectos que distinguen a un individuo de cualquier otro. Es el sello psicológico personal, los comportamientos, actitudes, motivos, tendencias, puntos de vista y emociones con que reaccionamos ante el mundo. Cada persona tiene su temperamento, cada persona tiene su carácter. Temperamento es parte inherente en el individuo y el carácter es parte volutivo, de voluntad. Los estudiosos siempre han tratado de comprender las diferentes personalidades. Algunos teóricos ponen en énfasis en las experiencias de la primera infancia, otros en la herencia, y hay otros que ponen su énfasis en el medio ambiente. Pero básicamente los tiempos cambian, pero lo que no cambia es la esencia del ser humano. Entonces veamos el antecedente bíblico. Yo no quiero hablarles esta mañana de las experiencias antes de este tiempo, sino veamos las características de los personajes bíblicos, entendiendo y utilizando personalidades fuertes en la obra del Señor. Si se tiene la idea de que aquellos a quienes Jesús enseñó, aún a los 12, que fueron personas ideales, debe prepararse para recibir una desilusión, puesto que son personajes bíblicos que vivieron en otra época, muy distante a la nuestra, pero especialmente eran seres humanos. Eran personas básicamente no extraterrestres, eran personas como usted y como yo.
Eran personas con las imperfecciones y fragilidades de todos los seres humanos. Una mirada a aquellos a quienes Jesús enseñó será a la vez sugestiva, pero también formativa, sino alentadora para nosotros como obreros de la iglesia de nuestro Señor. En primer lugar, queremos considerar que eran personas sin desarrollo espiritual ni intelectual. Estas personas, estas personas con quien Jesús trabajó, estaban lejos de ser perfectas cuando Él comenzó a tratarlas. Y aún en el proceso del trabajo y al final, ellos tuvieron todas las debilidades, sencillamente porque eran humanas. Eran caracteres ideales en embrión, eran santos en proceso de formación. Ellos llenaban muy bien uno de los 3 requisitos que menciona Jorge A. Coe para que haya una situación apropiada para la enseñanza. Inmaturos. Tenía que recorrerse un gran camino, un largo camino, y ejercitarse mucho en la paciencia antes que fueran obreros completamente desarrollados. Solamente una persona que tuviera conocimiento del futuro, infinito amor, paciencia y energía perdurable, pudo haber tomado a estos hombres para hacerlos parte de su equipo de trabajo. Entonces no tenemos que escudriñar profundamente la Biblia para ver en aquellas personas los rudimentos de imperfección, porque simplemente o sencillamente eran hombres. Juan, que llegaría a ser el discípulo amado, tenía un genio terrible. No que era un genio, sino tenía un genio de explosión que no podía dominar, y no mostró ni en lo absoluto consideración para ciertos samaritanos. Y Jesús esperaba que aflorara el amor en aquellos discípulos de Él. Simón, que recibiría el nombre de Pedro, le faltaba mucho para poseer esa disposición sólida que el nombre sugiere: piedra. Cuando le prometió a Jesús permanecer con él aunque todos lo abandonaran, él prometió estar con Jesús, pero en poco tiempo, cuando lo cuestionaron, él solamente contestó: no sé lo que dicen, no conozco al hombre. Comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Hasta usó un lenguaje impropio, como dice Mateo 26, 69 al 75. Tomás fue muy renuente para creer que Cristo había resucitado de entre los muertos, y fue necesario que el Maestro hiciera un esfuerzo especial para demostrar el hecho a satisfacción de aquel hombre. Judas, después de haber estado asociado por muchos años con el Maestro, o algún tiempo, mejor dicho, recibiendo la enseñanza de él, nunca se desarrolló lo suficiente como para resistir la tentación y posteriormente entregar a su Maestro por algunas cuantas monedas. Todos ellos estaban padeciendo de una enfermedad, falta de desarrollo. Entonces, tomar este pequeño grupo de personas sin desenvolvimiento, sin desarrollo,
Parecía que era un fracaso. Pero posteriormente ellos llegaron a ser inspiración para todo el mundo. Es una obra maravillosa, es una obra de arte lo que el maestro hizo con estos hombres. Y ha sido una inspiración y sigue siendo una inspiración y un aliento para todos aquellos obreros que trabajamos en la viña del Señor. Los discípulos de Jesús no solo eran personas no desarrolladas, pero que a la vez se habían desarrollado de una manera errónea. Algunos de ellos eran dados a la impetuosidad, eran impulsivos, como algunos de nosotros. Pedro, quien de hecho es el campeón de la impetuosidad, era un hombre impulsivo, era el tipo de hombre impetuoso, como una corriente de agua que desciende de la montaña, saltando bordos, piedras y arrastrando todo. Sus reacciones se exteriorizaban en explosión. Pedro primero hacía las cosas y luego reaccionaba. Un ejemplo de ellos lo tenemos en Juan 21:7. Habían ido a pescar aquella noche y no hicieron nada, no pescaron nada. Y se les apareció Jesús en aquella mañana, muy de mañana, y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice: Pedro es el maestro. ¿Y qué hizo Pedro? Se ciñó la ropa y se lanza al agua para estar con su maestro. Otro ejemplo lo encontramos en la petición que hizo de que el maestro le lavara la cabeza y las manos. Cuando al principio él se había rehusado que el maestro no le lavara los pies, y cuando se le dijo que no tendría parte con él, él dice: no solamente los pies, también las manos, la cabeza. Quería que el maestro le diera una buena ducha. Pero otro ejemplo notable también es cuando aquel grupo de personas viene a arrestar a Jesús. Inmediatamente sale Pedro y con su espada desenvainada se lanza. ¿Y qué pulso tuvo Pedro para pegarle exactamente en la oreja? No. Miren la reacción de estos hombres. ¿Por qué? Porque su temperamento, su carácter, no los podían dominar. Reaccionaban. De la misma manera Juan era impetuoso de carácter. El mismo Jesús lo llamó hijo del trueno. Habían ocasiones en que era terrible en sus explosiones de sentimiento. En otras ocasiones podía ser un torbellino de entusiasmo, qué bueno, pero cuidado, porque también podía ser un huracán de ira. Lejos de ser un hombre pasivo, tolerante, era un hombre de temperamento violento. Ante la indiferencia que mostraron ciertos samaritanos por Jesús, fue Jacobo y Juan quienes pidieron al maestro y dijeron: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Lucas 9:54. Pero esta actitud, imagínense, intolerante, fue muy diferente a la actitud
del apóstol amado, del anciano. Un lenguaje muy diferente. Hijitos míos, imagínense qué lenguaje, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Un lenguaje muy diferente. Amados, amémonos unos a otros. Primera de Juan 4:7. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Un lenguaje muy diferente. El proceso había hecho una acción gloriosa en la vida de este hombre. Simón Zelotes, o celador, como su nombre lo indica, pertenecía a un partido político radical. Él podía ser un elemento, este tipo de personas puede ser un buen elemento, ¿verdad? Porque pueden llevar al éxito, pero también puede ser un peligro tenerlo en el grupo. Es como el vapor en la caldera. El vapor, mientras trabaje bien, está bien, hace su función, pero cuidado porque también puede quemar. Y así era Simón Zelotes. Ya sea que haya sido personalmente radical o por lo menos pertenecía a un grupo que más bien era revolucionario cuando Jesús lo escogió para que fuera su seguidor. Otro aspecto de esto es cuando Jacobo y Juan, la madre de ellos, intercede por ellos para que recibieran un trato especial. La reacción de los otros apóstoles, ¿cuál fue? De felicitaciones. Se amargaron, se enojaron en contra de estos hermanos. Lo cual no es raro en un grupo de personas que están trabajando juntos. Y Jesús en ese momento entonces les enseña, no los reprende por desear la grandeza, más bien les mostró el camino correcto en la viña del Señor. Entonces, tal era el temperamento y carácter de estos discípulos y obreros a quienes Jesús estaba constantemente enseñando, instando que midieran primero las consecuencias antes de actuar. Tan notables son estas características que si uno de nosotros tuviera que recomendar a alguno de ellos para que fuera el predicador en nuestras congregaciones, quizá tendría sus reservas, conociendo el temperamento y el carácter de estas personas. Entonces, ¿qué sucedió en el caminar de los apóstoles al lado de Jesús? ¿Qué vieron los apóstoles en Jesús que les impactó y cambió su vida? Quiero puntualizar dos aspectos aquí. Uno, el poder de Dios en acción que pudo transformar la vida de aquellos hombres. Porque si Dios no cambia a la persona, ni el mejor predicador va a cambiar a las personas. Dos, el amor y la paciencia y la perseverancia y el ejemplo de Jesús fue esencial en la transformación de aquellas personas. Solo una persona que puede dar amor, ternura, paciencia, puede formar a otra persona con ese carácter semejante. Entonces, entendiendo y utilizando personalidades fuertes en la iglesia del Señor 21 siglos después, las características de los obreros de la iglesia actualmente no difieren mucho de las características de aquellos hombres que Jesús escogió. ¿Por qué? Porque el hombre biológicamente, el hombre en esencia sigue siendo
mismo. Tenemos temperamento, tenemos carácter. Aquellos que atribuyen que la personalidad se forma en los primeros años, tienen mucha razón. La naturaleza del hombre en esencia es la misma. Los que hoy dirigen la iglesia no son extraterrestres, no son de otra dimensión, son de carne y hueso. Somos de carne y hueso. Todavía estamos en el proceso de cambio. Algunos han desarrollado de una manera más acelerada esa madurez espiritual. Otros, en tanto otros, todavía no han experimentado esto. Y quizá algunos no lo logren. No porque Dios no pueda, sino porque el hombre es duro. Hoy existen obreros cristianos a quienes Jesús los llamaría los hijos del trueno del siglo XXI. Son personas con las que hay que tener cuidado. A pesar de ser obreros de la iglesia, algunas veces son dominadas por su carácter, por su temperamento, por su mal genio. Personas que explotan temperamentalmente ante ciertas circunstancias y situaciones. La mayoría de los problemas de liderazgo que surgen en la iglesia tienen que ver con aspectos de la personalidad. No tienen nada que ver con la doctrina. Sencillamente, ¿por qué? Porque los ancianos y el predicador no se llevan bien. Porque ni el grupo de obreros difiere en su personalidad. Las diferencias de personalidad separan a los obreros. Y muchas veces al predicador y a la iglesia. Hay predicadores que no son queridos en sus congregaciones porque tienen un temperamento terrible. Y cuando se van, las congregaciones hasta les suenan cohetes. Si el cristiano, si el obrero cristiano fuera 100% semejante a Cristo, no existirían este tipo de personas. Pero hoy, 21 siglos después, Jesús llamaría a alguno de nosotros los hijos del trueno. Hay obreros cristianos impulsivos. Lo malo no radica en ser impulsivo. El problema es cuando toda esa energía está canalizada de manera errónea. Primero hacen las cosas y luego preguntan, ¿qué hice? Y esto se ve mucho en un grupo de personas que están trabajando juntos, que están organizando, planificando y están en la administración de una congregación. ¿Usted ha estado en estas reuniones cuando se caldean las cosas ahí? Es tremendo. Y ahí nosotros en Guatemala decimos, ahí se le subió el apellido al hermano. No sé cómo dicen aquí. Para decir que perdió los estribos y dijo todo, dañó, y luego preguntan, ¿qué hice? Entonces, esto es una parte muy triste. Hay otros que aman los puestos, el ser principal, el ser el mayor, la figura principal del equipo, porque les gustan los honores, les gustan los reconocimientos, y no tienen nada de malo esto. ¿A quién no le gustan los reconocimientos de los que estamos presentes en esta mañana? A todos. Y son buenos, pero son negativos cuando se pierde la verdadera función del obrero y su trabajo.
Si a los obreros de la iglesia solo les interesa servir y hacer el bien, ¿qué diferencia significa quién está a cargo de determinado ministerio? ¿O qué diferencia significa quién va a recibir el reconocimiento? Lo mismo pasó con los discípulos de Jesús. Problemas de personalidad, de carácter, de temperamento. Cuando aquellos, Jacobo y Juan, se intercedió por ellos para recibir un trato especial, ¿cuál fue la reacción de los otros apóstoles? Dice que se enojaron. Y a veces eso pasa en el tiempo presente. ¿Por qué? Porque se perdió la verdadera función del servicio a la que nosotros hemos sido llamados. Así que, entendiendo y utilizando entonces personalidades fuertes de la iglesia del Señor, 21 siglos después, solamente podemos seguir, hermanos, con el ejemplo bíblico de nuestro Maestro, de Jesús. El ejemplo de Jesús debe de guiar las vidas de los obreros de la iglesia. El ejemplo de Jesús, no pueden haber mejores equipos de trabajo, pero nunca van a superar al equipo con el cual Jesús trabajó. Entonces, el ejemplo de Jesús debe de guiar las vidas de los obreros de la iglesia. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Esta es una premisa muy especial porque aquí, entonces, debemos de tener una actitud de siervos, porque eso somos en la viña del Señor. Romanos capítulo 15, versículo 3. Yo he estado citando los pasajes bíblicos y algunos quizá lo están apuntando y son obreros, ¿verdad? Pero vamos a considerar Romanos 15, 1 y 3. Lo que Pablo puntualiza. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para la edificación. Y vea usted entonces el ejemplo de Jesús, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaban cayeron sobre mí. Con esta actitud, hermanos, con esta actitud de un cristiano se pueden superar muchos aspectos de la personalidad. Regularmente siempre se piensa en primera persona, yo, segundo yo y tercero yo, y de ahí los demás. Algunos obreros lastimosamente tienen esta actitud. Para dirigir un equipo de trabajo y entender las personalidades de estas personas, compañeros, consiervos, necesitamos tener la actitud de Cristo en nuestras vidas. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaban cayeron sobre mí. Con el ejemplo de su vida, entonces,
su amor, su paciencia y sus enseñanzas impactó para siempre la vida de sus discípulos. Por consiguiente, obreros y hermanos, sigamos orando para que Dios siga transformando la vida de aquellos nuestros hermanos que tienen esta debilidad. Y que nos dé la sabiduría para entender y sacar provecho de estas situaciones. A veces es difícil mantenerse en el equipo de trabajo con el cual uno está trabajando. Y hace más daño porque estanca, crea conflictos, problemas, y así pasa muchos años peleando que haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado. Pablo y Bernabé, los discípulos de Jesús, también tenían estos conflictos. A veces para la unidad general de la iglesia, para conservar la unidad general de la iglesia o del grupo con el cual estamos trabajando, puede ser que tomemos rumbos diferentes, como en la experiencia del apóstol Pablo y Bernabé, que por un desacuerdo no tomaron el mismo rumbo para ir a trabajar en la viña del Señor. Así que se dividieron, se separaron, no división en el sentido negativo, sino que se separaron, tomaron rumbos diferentes y fueron a hacer la misma obra del Señor. Una alternativa que, si después de algún tiempo no se superan esos problemas de personalidad, probablemente una alternativa, en lugar de tomar una negativa, entonces se puede sacar provecho. Entonces ya no eran 2 ni 3, eran 4 trabajando en la viña del Señor. Entonces, hermanos, hoy nosotros siempre seguimos siendo humanos y esperamos en el Señor que nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro temperamento lo vaya moldeando nuestro Padre Dios. Amén. Despojémonos del yo para que Cristo entonces tome todo el control de nuestras vidas y entonces nosotros cultivemos actitudes cristianas para ser ministros competentes del nuevo pacto. Que Dios siga bendiciendo a ustedes en la ardua labor que desarrollan en los diferentes lugares donde trabajan. Pero recuerden siempre la actitud de Cristo. Recordemos siempre la actitud de Cristo. Y no ha habido otro equipo de trabajo superado por el de Jesús, que aunque tomó a aquellas personas que aparentemente era un fracaso, pero Él hizo una labor grande. ¿Por qué? Porque con su actitud, con su amor, su paciencia, impactó la vida de aquellos hombres. Que Dios siga bendiciendo pues nuestras vidas mientras le sirvamos al Señor en esta tierra. Dios nos bendiga, hermanos.